mayor capacidad utilizando decodificadores comerciales de un poquito, de un reducido número de terminales. ¿Cómo podemos construir decodificadores más grandes utilizando decodificadores más pequeños, más simples? Y lo vamos a ver con el siguiente ejemplo. Vimos que hay dos circuitos integrados que se utilizan como decodificadores, que son el circuito 139, el 74LS139 y el 74LS138. A ver, vamos a ver si recuerdan un poquito al respecto. El 74LS139 es un decodificador de cuántas entradas y cuántas salidas. Y el 138 de cuántas entradas por cuántas salidas es. Si no me equivoco, el 138 es el de 3 entradas y 8 salidas, ¿no, profesor? Ajá, 138 es un decodificador 3x8. Y entonces el 139. De dos entradas por 4 salidas. Así es. Bueno. ¿Y qué pasa si quiero, por ejemplo, un decodificador 4x16? Bueno, hay un circuito integrado que también funciona como decodificador 4x16, pero en ocasiones es un poco difícil de conseguir y también es bastante caro. Sin embargo, yo puedo utilizar estos decodificadores más pequeños y con ellos formar arreglos para construir un decodificador más grande. ¿Cómo se hace esto? Bueno, fíjense bien, voy a comenzar por usar el decodificador 2x4. Voy a dibujar dos decodificadores 2x4. Que tendrían sus entradas A y B, la habilitación G y las 4 salidas. Recuerdan que también son salidas negadas o en lógica negativa, porque se apagan. La diagonal de la tabla de verdad es una diagonal de ceros o apagados y normalmente pues decíamos la tabla debe ser una diagonal de unos, pero los inversores pues nos van a generar el estado contrario. Entonces yo aquí voy a tener, por ejemplo, estos dos decodificadores. 2x4 cada uno. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a construir un decodificador de mayor capacidad? Bueno, fíjense bien. Con estos dos decodificadores de 4 salidas cada uno, podemos obtener al final un decodificador de 8 salidas, ¿sí? Voy a conectar las entradas de manera que obtengamos al final un decodificador 3x8. Aquí voy a tener 4 salidas y las otras 4 en el decodificador de la parte inferior. Y para obtener las 3 entradas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a unir las entradas normales de datos, las entradas A, y vamos a unir también las entradas B, que son las dos entradas que tenemos. Y nos falta la tercera. La tercera entrada se va a tomar de la habilitación de la terminal G.
que el otro decodificador se habilite en el estado contrario, pues vamos a mandar aquí un inversor. Y entonces vamos a darle un nuevo nombre. Aquí le vamos a llamar a la entrada de habilitación, le vamos a llamar entrada 2, que es la más significativa. Y la entrada 1 será la terminal B, la entrada 0, la terminal A, o la menos significativa que habíamos visto en la tabla de verdad de los decodificadores. Y de esta manera ya tengo las 3 entradas. Usando la habilitación como una entrada de datos adicional, ya tengo las 3 entradas y las 8 salidas. Y ya tengo un decodificador 3x8 que se construyó utilizando 2 decodificadores 2x4. Y si recuerdan, el integrado, el 139, trae estos 2 decodificadores internamente, así que con ese integrado podemos obtener también un decodificador 3x8. Aquí el detalle, pues, es que hay que agregar un inversor, un circuito adicional para el inversor externo. ¿Ok? ¿Cómo funciona? Bueno, vamos a analizarlo. Vamos a analizar la tabla de verdad. Fíjense bien. Voy a construir aquí la tabla con las 3 entradas. I2, I1 e I0. Pero necesito anotar las 8 salidas. Bueno, vamos a mejor analizarlo directamente, sin poner la tabla. Vamos a analizar directamente qué pasa cuando enviamos las combinaciones a las entradas del circuito. Fíjense bien. Vamos a considerar que mandamos la combinación de entrada 0, 0, 0. 0 en las 3 terminales de entrada. ¿Qué es lo que vamos a obtener en la salida del primer decodificador, el decodificador que está aquí arriba? Bueno, pues si observamos, está habilitado, su habilitación está recibiendo un 0, y con la combinación 0, 0 en la entrada, solamente va a apagar una salida, que sería ¿quién? La Y0 se apaga, y las otras 3 envían unos. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, voy aquí a anotar la tabla. ¿Se acuerdan que la tabla de este chip era así? E, B, A, Y0, Y1, Y2 y Y3. Esta tabla sí tengo espacio para anotarla. Entonces decíamos, si está habilitado con 0 en la terminal G, la salida que se va a apagar depende de la combinación de entrada en A y B. Con 0, 0 se apaga Y0, con 0 y 1, Y1, con 1, 0 se apaga Y2 y con 1, 1 se apaga Y3. Y todas las demás terminales nos mandan unos. Pero si a la terminal de habilitación le mandamos 1, se vuelve irrelevante lo que reciban las entradas A y B. En ese caso, todas las salidas van a enviar un 1. Entonces, bueno, aplicando estos conceptos, esta tabla, para el primer decodificador está habilitado, 0 en G, 0, 0 en las entradas A y B, apaga solo la salida Y0 y las otras 3 están encendidas. Pero, ¿qué pasa con el decodificador que tenemos aquí abajo? El decodificador que tenemos aquí abajo, mandamos un 0, que después es negado a través del inversor, y entonces a la terminal G le llega un 1. Y si la terminal G está en 1, pues no importa lo que reciban A y B, vean que todas las salidas van a estar activas. Y entonces, para esta combinación de entrada 0, 0, 0, solo se prende la salida Y0 y todas las demás están encendidas.
¿Sí? ¿Qué va a pasar si aplicamos la combinación 0, 0, 1? ¿Cuál será el resultado en el decodificador de la parte superior? A ver, Alitzel Fuentes, por favor. ¿Me repite la pregunta, por favor, profe? Con esta combinación de entrada, 0, 0 y 1, ¿cuál es el resultado en las 4 salidas del decodificador que tengo aquí arriba? Está recibiendo 0 en G, 0 en B y 1 en A. Fíjate en tu tabla y me dices que no me deben dar las salidas. La G por ser negada sería 1, ¿no, profe? La G sí va a llegar un 1 internamente por este inversor, claro. Sería la segunda. Ajá. 0 en G, 0 en B, 1 en A. Y entonces las salidas que me van a entregar. 1, 0, 1, 1. Así es. Y en el decodificador que tenemos en la parte de abajo, como en G, aquí tenemos un inversor, pues este 0 se convierte en 1. Y si tenemos G en 1, pues no importa lo que reciban A y B, en el decodificador de abajo, todos son unos. Y entonces vean, es como si aplicara la entrada la combinación 0, 0, 1, solamente está apagando Y1 y todas las demás están encendidas. ¿Ok? Gracias, Alitzel. Siguiente combinación sería el 2. 0, 1, 0. Con 0 y 1, 0, ¿qué resultado vamos a obtener en el decodificador de la parte superior? A ver, ahora le voy a preguntar a Zaidet Sotelo Burgos, por favor. ¿En cuál le había dicho, perdón? En 0, 1, 0, Ajá. ¿qué obtenemos en las salidas de los decodificadores? Mm. Por ejemplo, aquí arriba. Creo yo va a ser 1, 1, 1, 0, 1. Ajá. Porque es la tercera combinación de la tabla. 0 en G, 1 en B y 0 en A. Entonces Y0 nos da 1, Y1 da 1, Y2 es 0 y Y3 da un 1. Y entonces el valor binario de entrada es 0, 1, 0 es el 2 y se apaga la salida 2. Correcto, Saidet. Siguiente combinación. La entrada es 0 y las entradas A y B 1 y 1. Ahí, ¿cuál es el resultado de las salidas? Valdés, Laura, por favor. Sí, profe, sería 1, 1, 1, 0. Ajá.
Correcto. Y bueno, en el decodificador inferior, pues como sigue recibiendo un 1 en G, pues todas las salidas siguen encendidas. Entonces, bueno, no lo mencionamos hace rato, pero este decodificador pues sigue inhabilitado y todas sus salidas siguen dando 1. Y entonces vean, se sigue activando una sola salida, en este caso con el número binario 011, es la salida Y3. Muy bien, gracias Laura. Lo interesante viene a partir de la siguiente combinación, que sería en binario el número 4. Porque el número 4 en binario sería 1, 0, 0. Y entonces vean qué es lo que va a pasar ahora. Con un 1 en la terminal G, el decodificador de aquí arriba se inhabilita y todas sus salidas nos van a dar 1. Pero el decodificador de abajo, el 1 pasa a través del inversor, se convierte en 0, y entonces, al recibir un 0 en G, ahora el decodificador de abajo es el que se activa o va a estar trabajando, y su salida va a depender de lo que esté recibiendo en las entradas A y B. Como en este caso A y B valen 0, 0, el decodificador de la parte inferior, ¿qué nos va a entregar en las salidas? A ver. ¿Serían unos? No. Sería lo mismo, 0, 1, 1, 1. 0. Así es, 1, 1, 1. Y entonces vean, con el número 4 se apaga una sola salida, que es esta Y0. Bueno, pero para estos fines, para nosotros es como si esta fuera la salida Y4 del decodificador 3x8, porque se apaga con la combinación 4. Y entonces aquí teníamos Y0, Y1, Y2, Y3. Y la Y0 del que sigue se va a apagar con la 4, es como si fuera la salida Y4. Si aplicamos el 5 en la entrada, ahora es 1, 0, 1. Este sigue habilitado, pero ahora, ¿cuál es la salida que se va a apagar? Y1. Y1. Y entonces se apaga con la combinación 5, es como si esta fuera la salida número 5. Y así sucesivamente. Después, cuando apliquemos el 6, 1, 1, 0. El de arriba sigue inhabilitado, todo en 1. Y ahora en el decodificador de abajo se va a apagar ¿qué salida? Y2 o Y6 en este caso. Ajá, Y2. Obtendríamos 1, 1, 0, 1. Y eso sería la salida Y6. Y por último, pues si mandamos el 7 en las entradas, todo en 1, se va a apagar la Y3, que es el equivalente a la salida Y7. Y entonces, aquí está, aquí hemos comprobado el funcionamiento. Podemos aplicar este circuito con estas 3 entradas, combinaciones del 0 al 7, y con cada una de ellas se va apagando una de las 8 salidas. La 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y tenemos un decodificador, un circuito que cumple con la tabla de verdad de un decodificador de 3x8. Entonces, repito, pues el truco simplemente es unir las entradas de los dos decodificadores y hacer que un decodificador se habilite en 0 y que el otro decodificador se habilite con 1. Y aquí tenemos el decodificador 3x8. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profesor. ¿No? Ok. Anoten el diagrama de este circuito. Y ahorita vamos a ver si yo quiero un decodificador 3x16,
voy a usar dos circuitos 138. Voy a usar dos decodificadores 3x8 para construir ahorita un decodificador de 4x16. Pero bueno, anoten este diagrama y ahorita vemos cómo se construye el decodificador 4x16. Bien, ¿puedo borrar el pizarrón? Sí, profe. Ok. Bueno, el siguiente circuito entonces vamos a construir usando dos decodificadores 3x8, un decodificador 4x16. Y pues el principio es el mismo. Las salidas van a quedar separadas. Vamos a unir las entradas A, B y C. Y vamos a manejar el asunto de manera que un decodificador se active o se habilite en 0 y el otro se habilite en 1. Sin embargo, el 138 es un decodificador que recordarán tiene 3 terminales de habilitación. Entonces, lo voy a dibujar aquí. Decodificador 4x16. Voy a dibujar aquí un primer decodificador 3x8. Las 8 salidas desde Y0 hasta Y7. Las entradas A, B y C. Y tiene 3 terminales de habilitación, que son G1, que se activa en alto, G2A, que se activa en bajo, y G2B, que también se activa en 0. Y aquí vamos a colocar el segundo decodificador. Entonces, bueno, pues lo que queremos es tener igual aquí las 16 salidas. De hecho, ya están aquí las 16 salidas. Vamos a unir las entradas de datos A, B y C. La entrada C con la entrada C del segundo decodificador. La entrada B con la entrada B del siguiente decodificador. Y la entrada A con la entrada A del siguiente decodificador. Y entonces aquí tenemos 3 entradas que serían I0, la de menor peso, la entrada C, I1, I2, y nos falta la cuarta entrada, la terminal I3, que debe ser la más significativa, que como les decía, pues tiene que ir a las terminales de habilitación. Ahora, el truco va a ser el mismo que hace rato. Para tener las salidas, las primeras 8 salidas habilitadas, de las 0 a las 7, para habilitar este primer decodificador arriba,
pues tenemos que habilitarlo cuando la I3 valga 0. Y entonces lo que vamos a hacer para que se habilite este decodificador de arriba cuando I3 vale 0, es que vamos a conectar la terminal I3 a la terminal G2A y G2B. De modo que cuando aquí mande un 0, este decodificador esté parcialmente habilitado. Y digo parcialmente habilitado porque para que se habilite por completo me hace falta mandar un 1 en G1, y en este caso ese 1 pues lo vamos a tomar de la alimentación de los 5 volts. Y entonces vean, este decodificador de arriba se va a activar en las primeras 8 combinaciones, cuando I3 valga 0, y las 3 entradas restantes puedan cambiar desde el 0 en binario hasta el 7. Y lo que queremos ahora es que el decodificador que está aquí abajo se habilite cuando esta I3 valga 1. Entonces, aquí no vamos a necesitar el inversor como hace rato, porque aquí ya tenemos una terminal que directamente se habilita en 1, que es la entrada G1. Y entonces vean, aquí ya tenemos, el decodificador de arriba se va a activar cuando esta entrada I3 sea 0, y el de aquí abajo se va a habilitar cuando esta entrada I3 sea 1. Claro que aquí me falta conectar para que este decodificador de abajo se habilite por completo. Ahora las terminales G2A y G2B se tienen que ir a 0 a tierra. Y ahí está. Con 0, del 0 al 7, va a trabajar el decodificador de arriba. Y cuando la entrada I3 sea 1, que serán las combinaciones desde el 1, 0, 0, 0, que es el 8, hasta el 1, 1, 1, 1, que es el 15, en ese caso se habilita el decodificador de abajo, y estas serán las salidas Y8, Y9, Y10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y de esta manera ya obtuve un decodificador de 4 entradas, 16 salidas, usando 2 circuitos 3 por 8. Bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Profe, ¿por qué razón? ¿Sí? ¿Por qué razón conectó el G1 del primero a corriente y el otro a una entrada? Porque necesitamos que el decodificador de arriba trabaje o se habilite cuando la entrada más significativa, la I3, sea 0. Entonces, para que este decodificador esté habilitado, bueno, el 0 de las terminales negadas, G2A y G2B, se toma de la entrada 3, pero necesitamos que G1 esté recibiendo un 1, y ese 1, bueno, pues lo vamos a tomar directamente de enviada BCC, esa terminal. Okay. Ahora, el otro decodificador se debe activar al contrario, en 1, cuando I3 sea 1. Y entonces, bueno, pues para que se active cuando I3 sea 1, pues aquí G1 se activa en alto, ahí lo mando directamente, cuando este sea 1 se va a habilitar el de aquí abajo, y las otras dos, para que habiliten por completo el decodificador, pues las vamos a mandar permanentemente a 0. Y entonces aquí miren, primeras 8 combinaciones, cuando I3 es 0, se habilita el decodificador de arriba, pero como G1 en el de abajo recibe 0, pues este va a estar inhabilitado y todas sus salidas estarán en alto. Cuando la I3 sea un estado lógico alto, entonces ahora el decodificador de arriba, que aquí debe recibir ceros en G2A y G2B, ahí recibe un 1, se inhabilita, todo el tiempo va a dar unos en la salida, pero entonces el de abajo, en G1 recibe el estado alto y 0, 0 en las terminales G2A y G2B, y este es el que va a empezar a seleccionar las combinaciones desde el 8 hasta el 15. ¿Sí?
¿O hay alguna pregunta o no quedó claro todavía? Sí, profe. Ya, Ok. gracias. Bueno, pues este circuito lo van a verificar en el simulador. Este circuito es el que quiero que construyan y simulen. Vamos a comprobar que funciona como un decodificador 4x16 utilizando el simulador y dos circuitos integrados 74 LS 138. Entonces, la semana pasada que hicieron una función con un decodificador 3x8, bueno, ese fue el primer experimento de la práctica 4 y este va a ser el experimento 2 de la práctica 4 para entregarlo el día de mañana. Pero además no va a ser un experimento que van a hacer todos en el grupo. Nada más la mitad del grupo me va a entregar este circuito, porque ahorita les voy a dejar otro para que lo presente la otra mitad del grupo. Entonces, este experimento lo van a presentar quienes inicie su apellido paterno de la letra A. De la letra A hasta la letra G. ¿Ok? Este va a ser el circuito que van a entregar mañana para la práctica. Bueno, les dejo ahí el diagrama para que lo capturen, por favor, en su pantalla o lo dibujen, lo anoten en su cuaderno. Y ahorita vamos a ver cuál es el siguiente circuito que vamos a analizar. Profesor, una pregunta. Sí, sí, Bueno, en el diagrama, la vez que checamos el 138, sí. nos había comentado que la C era la más significativa. Aquí, ¿por qué la puso como la menos? Ah, cierto, están al revés. Están al revés. La C debe estar aquí al contrario. Buena observación. La C es la más significativa, entonces debe ser C, B, A. Y también en el de abajo. Hay que hacer entonces aquí nada más esa corrección. C, B, A. En las conexiones. Muy bien. Buen detalle, ahí está, corregido. Entonces, en este circuito, pues van a necesitar 4 interruptores, usar 4 interruptores de su deep switch para enviar las combinaciones de entrada. El más significativo va a ser la I3, las habilitaciones, y los siguientes switches, el I2, la variable C, I1 a la variable B, e I0 a la variable A. Y en las salidas, bueno, aquí sí van a necesitar 16 LEDs para ver las salidas. Ahí van a tener que utilizar 2 módulos de LEDs en el simulador, que los pueden tomar, 2 módulos de LEDs, no hay ningún problema. Los pueden conectar perfectamente en el circuito. Para que veamos las 16 salidas.
Bien, me dicen cuando pueda borrar el circuito. Listo, profe. Ya, Muy profe. bien. Muy bien. Bueno, con esto, con esta parte terminamos el tema de decodificadores. Entonces, pues ya vimos que los decodificadores nos sirven para ir seleccionando o ir prendiendo o apagando una terminal a la vez por cada combinación que aplicamos en la entrada. Ya vimos que podemos generar funciones con mini términos o maxi términos con ellos. Y ahora, pues, ¿cómo podemos obtener decodificadores de mayor número de salidas utilizando decodificadores, digamos, más pequeños? El siguiente circuito que vamos a revisar es un circuito que hace lo contrario del decodificador. ¿Sí? Aquí tenemos n entradas, en el decodificador tenemos n entradas y 2 a la n salidas. Bueno, el circuito que vamos a ver a continuación, nada más le quitamos el D, porque ahora se va a llamar codificador. ¿Sí? Es el circuito contrario. Un codificador. Y por ejemplo, vamos a hablar de un codificador 8x3 o codificador octal. Y entonces aquí ya vamos a ver la otra diferencia. El codificador tiene 2 a la n entradas por n salidas. Lo inverso. Decodificador, 3 entradas, 8 salidas. Lo contrario, codificador, 8 entradas y solamente 3 salidas. Y su funcionamiento es muy fácil de entender. Si entendieron el decodificador, pues este es muy fácil de entender. Solamente que digamos es la función inversa. Lo voy a representar aquí en su diagrama. 8 entradas. En realidad de las 8 se utilizan 7. En la entrada 1, la 2, 3, 4, 5, 6 y la I7. No están las 8, falta la I0. Ahorita vamos a ver por qué. Y 3 salidas nada más. Y0, Y1 y Y2. ¿Cómo funciona? Vamos a tener, pero si no, no me va a alcanzar el espacio. Voy a dibujar más hacia acá el diagrama mejor, porque si no, no me va a alcanzar el espacio. Perdón. Aquí entonces, I1, I2, I3, I4, 5, I6 e I7. Y las 3 salidas. Y0, Y1 y Y2. Como les decía, bueno, para empezar, vamos a tener 2 a la n entradas.
y solamente n salidas. La tabla de verdad va a quedar de la siguiente manera. Vamos a anotar aquí las entradas desde la I7, I6, I5, 4, 3, I2, I1 y las tres salidas, Y2, Y1 y Y0. Bueno, ¿cómo va a funcionar? Fíjense bien. En primer lugar, si no activo ninguna entrada, si a todas las entradas las coloco en 0, entonces la salida me va a dar el número 0 en binario. Pero ¿qué va a pasar en el momento en que yo mande un 1 solamente en una entrada? Por ejemplo, si solamente aprendo la entrada 1, pues en ese momento el circuito me entrega en binario el número de la entrada que estoy oprimiendo o activando en binario. Y aquí a la salida me va a dar 0, 0, 1. Si ahora mando un 1 o activo la entrada número 2, solo la 2, una sola entrada, entonces a la salida me va a dar en binario 0, 1, 0, que es la representación del 2 en binario. Y así sucesivamente. Si solamente enciendo la entrada 3, en binario me va a dar 0, 1, 1. Si solamente enciendo la entrada número 4, me va a dar a la salida el binario del 4. Si solamente enciendo la entrada 5, me va a dar en binario el número 5. Y así, el número 6, si solamente enciendo la entrada 6, me va a dar 1, 1, 0. Y por último, si solamente enciendo la entrada 7, el circuito me entrega en binario el 1, 1, 1, el 7 en binario. Y esta es la forma en la que funciona un codificador. Fíjense que es lo contrario del decodificador. En el decodificador, ustedes daban la combinación en binario y se prendía o se apagaba una sola salida. Aquí es activar solo una entrada, y el circuito en la salida nos da el número de esa entrada que se activó en binario. Sí, Joel, adelante, tienes una pregunta. Ajá, profe, ¿y la entrada I0? ¿Por qué no tenemos la entrada I0? Porque si tuviéramos la entrada I0, significaría que cuando esa entrada se activara nos diera 0 en las salidas, pero resulta que el 0 en la salida lo vamos a obtener cuando ninguna entrada de las otras 7 se esté activando. Miren, en la primera fila de la tabla, si todas las entradas están apagadas, esa es la condición por default que nos manda el 0. Entonces no necesito en sí una entrada que me mande el número 0.
El 0 lo obtengo cuando todas las entradas de la 1 a la 7 están apagadas. Ok, profe. ¿Ok? Bueno, ¿dónde se utilizan estos circuitos? En los teclados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjense, si yo coloco aquí botones o teclas en las entradas, cuando oprima la tecla 1, que mande un estado alto, en ese momento el circuito entrega en binario el número 1. Si yo oprimo el botón o la entrada de la tecla 2, entonces el circuito entrega en binario el número 2. Y entonces, pues aquí yo puedo obtener números binarios a la salida, oprimiendo teclas, una tecla para cada una de las entradas que tiene el codificador. Así que ustedes se podrían evitar el usar deep switch, el estar dando cada una de estas combinaciones en binario, usando un codificador con botones, y cada que opriman una tecla, automáticamente el circuito ya les entrega la combinación binaria de ese número, por ejemplo, del 0 al 7, y no tendrían que estar dando valores en binario. Nada más van oprimiendo la tecla del número que quieren generar, que es lo que normalmente hacemos en los aparatos digitales y en los instrumentos. Oprimimos una tecla de un número que queremos, por ejemplo, en el teléfono, y no tenemos que estar dando el valor en binario, ¿verdad? Para eso se utilizan estos circuitos, para generar los valores binarios a partir de teclas. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Entonces, en este caso, ¿cómo haría o cómo está compuesta el alfabeto en binario? Solamente llega hasta la F. Ah, bueno. Este circuito solamente nos sirve para obtener números. Para representar las letras se utiliza una representación diferente, que hay algo que se llama código ASCII o código Unicode. Eso después los vamos a ver, que son valores que ya tienen definidos internacionalmente para ser representadas, por ejemplo, la letra A, la B, la C, etcétera, los signos de puntuación. Esas combinaciones las aceptan todos los equipos a nivel mundial para que se entienda que se representan con esos valores los diferentes caracteres del alfabeto e incluso símbolos de puntuación, punto y coma, signos de interrogación, algunas caritas o iconos, etcétera. Ahí hay una tabla, es una tabla de códigos que existe, es diferente el principio. Aquí solamente es cuando queremos generar números a partir de teclas. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, No, profe. yo sí les voy a hacer una pregunta. ¿Y qué va a pasar en este circuito? Porque ya ven que pues nunca falta la gente curiosa, la gente que hace travesuras y oprime dos teclas o manda uno simultáneamente a dos entradas o a tres. O no falta el que llega y pone ahí los 5 dedos de la mano en 5 teclas y al mismo tiempo manda 5 unos a ver qué pasa en el circuito. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Se activa el que primero apretó? No, porque si los está oprimiendo simultáneamente, pues está llegando dos unos. Es una condición irrelevante. No, Se autodestruye. tampoco. ¿Se suman las salidas? No, tampoco suma. No pasa nada. Bueno, ahí vamos a ver un concepto nuevo. Entonces, miren, quiero que esta tabla, ahorita capturen esta tabla, anoten esta tabla, y aquí le vamos a poner una nota en la parte inferior que diga sin prioridad. ¿Qué quiere decir sin prioridad? Solo se puede activar una entrada a la vez.
O sea que entonces no pasa nada, profe. No, si ustedes oprimen en un circuito de estos 2 entradas al mismo tiempo o más, les va a dar un valor aleatorio en la salida. ¿Quién sabe qué número vaya a dar el circuito? No va a estar bien definido qué valor va a entregar. Entonces, no se debe utilizar en esas condiciones. Se debe oprimir solamente una tecla a la vez. El problema es que, pues como les digo, hay gente curiosa, hay gente traviesa que puede hacer algo así y entonces eso puede generar fallas. De manera que hay un circuito mejorado, hay una versión mejorada que de hecho es la que se vende en forma de chip de este codificador. Y esa versión mejorada, ahora aquí voy a cambiar el enunciado en la parte de abajo, se le llama codificador con prioridad. ¿Y qué significa que tenga prioridad? Significa que si oprimo 2 o más entradas o teclas al mismo tiempo, me va a entregar el valor de la tecla más alta o más significativa. Y la tabla va a cambiar. Sí, Joel, adelante. Profe, ¿y por qué, bueno, como nos explicó que eso se ocupa en los teclados, y por qué en nuestros teclados cuando oprimimos varias teclas a la vez o así las 5, pues se escriben todas, nada más con el orden de que se haya oprimido pues una tecla antes que la otra? Ah, bueno, es que ahí estamos hablando de circuitos que son secuenciales, es decir, que leen una tecla y hasta que detectan que la sueltas, puede leer otra. O sigue leyendo la misma, la empieza a llenar y hasta que sueltas esa tecla te permite leer la siguiente. Ese es un principio diferente en donde solo va permitiendo que se lean exactamente una por una. Pero aquí en este caso, que es combinatorio, aquí sí se pueden leer varias al mismo tiempo. Ok, profe. ¿Sí? La que se lea una por una se llama lectura secuencial, que es el tema que vamos a ver después. Nos falta ver circuitos secuenciales y ahí les voy a explicar cómo se lleva a cabo esa parte. Pero ahorita, aquí, son combinatorios y se leen al mismo tiempo. ¿Sí, Javier? Adelante. Y por ejemplo, bueno, eso con los teléfonos de ahorita, pero los de teclas ya de antes, viejitos, que dejabas apretado el número y aparecía qué letra tú quieres seleccionar, ¿sería parecido a esto? Parecido, nada más que ahí era una tecla y luego dentro de esa tecla se podía elegir otro codificador, por así decirlo, para elegir qué tecla se quería elegir, ¿sí? Ah, ok, gracias. O sea que había un decodificador dentro de otro decodificador. Sí, se puede hacer eso, que a través de un valor de salida, yo vaya a otro codificador que me permita elegir otro posible valor de salida. Y con los valores de los 2 decodificadores se forma una combinación o un dato de más bits. Entonces en las salidas de, digamos, de Y0, Y1, Y2 se colocaría otra entrada, ¿no? De otro decodificador. Así es. Sí, así es. O un decodificador. Con estas salidas puedo enviar un decodificador y con cada uno de estos valores puedo seleccionar otras posibles combinaciones. Y bueno, el decodificador se usaría para tener ahora sí que pues más salidas, ¿no? Así es, así es. Ok. Bueno, pero mencionaba ahorita el caso de la prioridad. ¿Qué va a pasar si hay prioridad? Pasa lo siguiente, fíjense bien lo que voy a hacer en la tabla. Si se oprime la tecla del 1 nada más, la I1, pues nos va a dar el 1 en la salida. Pero ahora, si se oprime la tecla I2, la I1 se vuelve irrelevante. ¿Qué quiere decir esto? Que si se oprime la entrada o la tecla 2, la 1 puede estar activa en 1 o puede estar sin oprimir en 0, no importa.
nos va a dar la salida, el valor de la más alta, que es la entrada 2. Si se oprime la tecla 3, no importa qué valores o qué estén haciendo con la 2 o con la 1, es irrelevante, las pueden tener oprimidas o no, nos va a dar solamente la I3, la más alta. Y así sucesivamente. Si el codificador tiene prioridad, lo que pasa es que todos estos ceros que teníamos aquí se van a reemplazar por estados irrelevantes. Y entonces el caso extremo, por ejemplo, es la última fila de la tabla, en donde vean que puedo tener activa o estoy oprimiendo la tecla 7 y puedo tener activas todas las demás. Puede que en la última combinación yo esté oprimiendo todas las teclas al mismo tiempo. Pero como la más alta es la que predomina, es la que tiene más prioridad o más importancia, el valor en binario que obtengo es la tecla 7 y todas las demás se vuelven irrelevantes. No importa si las oprima o no, con que la 7 se active, en ese momento me da el 7. Con que la 6 se active y la 7 esté apagada, me da el 6. Con que la 5 se active, las 7 y las 6 que son más altas estén apagadas, me dará el número 5. Y así sucesivamente. Y de esta manera es como se resuelve el problema de qué pasa si se oprimen dos o más teclas al mismo tiempo. Y se le llama codificador con prioridad a este circuito. Y entonces vean que hay una diagonal de unos, pero ahora esa diagonal de unos está en la entrada. Sobre la diagonal hay ceros y bajo la diagonal hay términos irrelevantes. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Creo que no, profe. No, profe. Ahora, yo sí les voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasaría en esta tabla si las entradas fueran negadas o con inversores? ¿Qué cambiaría en esta tabla si las entradas tuvieran inversores? Los ceros serían unos y todos los Pues unos ceros. invierten, ¿no? Ceros, unos y unos ceros. La diagonal, en lugar de unos, sería una diagonal de Ceros. ceros y arriba tendríamos unos, es decir, que representaríamos la condición de activo con 0 y apagado en 1. Eso es lo que cambiaría. Bueno, vamos a ver que comercialmente hay un circuito que se llama 74147. Ahorita lo vamos aquí a ver rápidamente. 74147. Es un codificador de prioridad decimal ABCD. ¿Qué quiere decir decimal? Que tiene 10 entradas, bueno, hipotéticamente 10 entradas, de la entrada 1 a la entrada 9, y va a representar o nos va a entregar, aquí va a tener la entrada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta la 9, y va a tener 4 salidas para representar esos números del 0 al 9, desde el 0, 0, 0, 0, en binario, hasta el 9 que sería 1, 0, 0, 0, 1 en binario. Bueno. Les voy a compartir ahora mi pantalla. Nada más recuerden el número, el circuito es el 147. Bueno, antes, permítanme, voy a bajar la hoja de datos del chip.
Ok, les voy a compartir entonces mi pantalla para que vean la hoja de datos. Me dicen por favor si ya la observan. Sí, profe, ya. Ok, entonces aquí lo tenemos, es el circuito 147, bueno, el 148 o el 748. El que nos interesa es el 147, que dice 10 líneas a 4 líneas, que es el decodificador decimal ABCD, que es el 147, o el de 8 líneas a 3 líneas, que es el 148, y nos dice Priority Encoders, o codificadores con prioridad. Y aquí vemos su diagrama de terminales. Las entradas, bueno, aquí incluso lo marca, aquí podrán observar, nos marca las inputs en la parte de arriba y nos da un número de cada entrada. Por ejemplo, la entrada 9 es la patita 10, la entrada 1 es la patita 11, la entrada 2 es la 12, la entrada 3 es la patita 13, pero ojo en el diagrama interno, aquí donde estoy con el apuntador del mouse en este momento, vean que las entradas son negadas, o sea que se activa con ceros. Y también las salidas, si se fijan, las output, que son las A, D, C y B, vean que todo está en cero, o sea que todo lo recibe al contrario, se activa en ceros y el resultado lo va a entregar también en ceros. Tiene las 10 entradas, desde la entrada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta la 9, y tiene 4 salidas que son A, B, C y D. Ah, es que estoy en la barra equivocada, déjenme ver si queremos ver la tabla de verdad. Aquí la tenemos. Del 147, aquí pueden ver si todas las entradas son unos. Vean, con las 9 entradas en unos, nos daría un 0, pero como las salidas también son negadas, pues el 0 negado va a dar un 1 en todas las salidas o un 15. Y luego ya tenemos la diagonal, aquí está la tabla, aquí pueden ver la diagonal de ceros. Si se activa solo la entrada 9, por ejemplo, nos debe dar en la salida el 9, pero da el 9 negado, dar 1, 0, 0, 1. Como las salidas son negadas, nos da el 0, 1, 1, 0, el 9 negado. Si mandan un 0 en I8, pues da el 8 negado. En lugar de 1 y 3 ceros, nos da 0 y 3 unos. Y esta es la tabla de verdad del 147. Bueno, pues la idea es, para el día de mañana, la práctica, que nos presenten y confirmen esta tabla de verdad de este circuito codificador. Pues, ¿quién es su apellido? Les dije, ahora, hace rato les dije hasta la G, me parece, sí. Entonces, este circuito nos van a presentar la tabla. ¿Quién es su apellido? Comience de la letra. Aquí donde dejé la lista, aquí está. De la letra H hasta la Z, por favor. Entonces, comprobar la tabla del 147. Quienes tengan su apellido de la letra H a la Z. ¿Qué es lo que van a necesitar? Van a necesitar 9 interruptores que van a conectar en las entradas, que estoy marcando aquí con el mouse en la pantalla, las entradas 0. No, perdón, este es el 148. Me regreso al 147, que está aquí arriba. Aquí.
las entradas que son las entradas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí van a colocar el dip switch. Necesitan 2 dip switch, 8 interruptores en uno y el otro un interruptor adicional de un segundo módulo de dip switch. Y las salidas las mandan directamente a LEDs, que serían las salidas A, B, C y D. Y bueno, pues lo que vamos a ver es que se cumple esta tabla de verdad que viene aquí en la hoja de datos. Entonces, para los alumnos con apellido de la H a la Z, por favor, la práctica de mañana es comprobar esta tabla de datos del circuito codificador 147. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Descarguen el archivo, obviamente van a necesitar estas hojas de datos, busquen el circuito 147 y bueno, para que puedan armar y verificar el funcionamiento del chip en el simulador. Bueno, si no hay dudas, si no hay preguntas, jóvenes, con esto terminaríamos nuestra clase del día de hoy. Nos vemos mañana, nada más para revisar los circuitos de este ejercicio de la práctica. De esta práctica no les voy a pedir reporte, basta con que presenten el circuito y yo lo tengo aquí registrado en lista y esta práctica la vamos a evaluar de esa manera, nada más con la presentación de las simulaciones. No va a haber reporte para la práctica 4 de codificadores, ¿ok? Ya bastante trabajo tienen con los exámenes, entonces, pues mañana entregan por favor el circuito y el lunes nos vemos en el examen. Cualquier duda sobre el examen, sobre algún tema, bueno, pues podemos dedicar un espacio extra el día de mañana si tienen preguntas, o bien, pues me pueden enviar sus mensajes a través de WhatsApp. Gracias, profe. Muchas gracias. Bueno, profesor. Gracias, Gracias, profesor. profe. Hasta luego. nos vemos mañana entonces. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe.